Es uno de los mandos más feos que he visto nunca. Además tiene una horda de botones. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a la fiesta chinaca. Hoy os traigo otra consola china, esta vez no es portátil. Es una consola que me habéis pedido 500 millones de personas que traiga al canal y al final la he conseguido. Es la Gamebox Golden Sky G6. Es una consola de sobremesa, no es portátil, que promete llegar a mover Nintendo 64, PSP y muchas más plataformas relativamente modernas a una velocidad bastante aceptable. Vamos a ver si es verdad, porque yo no me lo acabo de creer. Venga, vamos para allá. Comencemos con el envoltorio. En la parte delantera de la caja podemos ver una foto de la consola y un dibujo del mando que lleva. Curioso que no hayan puesto foto del mando, ¿verdad? Luego entenderéis el porqué. Aquí vemos el logo de la consola y por esta parte viene el texto 3D Enjoy G6. Hace mucho hincapié en el 3D con esta consola. Se refieren a las plataformas de juego como por ejemplo PlayStation 1, PSP o Dreamcast. Por detrás vemos que el alimentador de corriente se adapta a sistemas de muchos países diferentes, América, Europa y alguno más. Las plataformas que emula esta consola son las que veis aquí: Mega Drive, Game Boy Advance, Game Boy Color, PC Engine, Super NES, Famicom, WonderSwan, juegos de recreativa con el emulador Final Burn Alpha y MAME. Y aquí vienen las potentes: Nintendo 64, PSP, PlayStation 1 y Dreamcast. Más adelante en el vídeo veremos a qué nivel las emula todas ellas. Por cierto, vuelve a aparecer por aquí el mando misterioso dibujado. Aquí podemos ver un resumen de las características. Lleva una CPU Quad-Core A9 a 2 GHz. La GPU es una Mali 450 MP8. Lleva 1 GB de RAM DDR3, tiene dos puertos USB, 2 GB de memoria de almacenamiento interno, 32 GB de memoria externa con una micro SD, lleva HD, entiendo que es HDMI, aquí se han comido dos letras, y bueno, a modo de resumen, comparándolo con otros dispositivos pues similares, lleva un hardware similar a algunos TV Box antiguos o bien un Pandora Box, parecido al que os traje al canal ya hace tiempo. La diferencia es que este dispositivo que os traigo hoy no es un stick arcade. Es como si hubieran hecho una versión de un Pandora's Box o un Pandora's Key y lo hubieran metido en una cajita pequeña, como veis. Si abrimos la caja, vemos la consola, luego la veremos en detalle. Aquí tenemos el mando misterioso. Si le sacamos el plástico de burbujas, vemos claramente el por qué en la caja no han sacado fotos de este mando. Yo creo que sin lugar a dudas es uno de los mandos más feos que he visto nunca. Además tiene una horda de botones, tiene una cantidad de botones brutal, yo creo que le sobran botones. Aquí vemos la cruceta, el tacto es bastante regulero, no me es cómoda de tocarla. Luego los sticks analógicos, que tampoco son de muy buena calidad. Y los botones típicos con los símbolos que lleva el mando de PlayStation. Además tiene más botones: Start, Select, Pause y dos extra aquí que son alargados. No le veo mucho el sentido a tantos botones. Por supuesto en esta parte también tiene gatillos, como si fuera un mando de PlayStation. Y bueno, es un mando USB, lo que no quiere decir que cualquier mando USB sea compatible con esta consola. Luego os explicaré las pruebas que he hecho porque este es uno de los aspectos que no me gustan nada de esta consola. Además del mando tenemos una antena Wi-Fi para que la consola pueda conectarse a internet y así podamos incluirle más juegos que los que vienen de serie. Luego os explicaré cómo se hace. Además lleva esta base para poner la consola en posición vertical. Este detalle no está mal, no está nada mal. Si retiremos esta tapa de plástico de la caja vemos más cosas. Lleva el alimentador de corriente, un cable HDMI y el manual chinaco de rigor. Y bueno, ya está todo visto. La consola sí parece un TV Box de los que os he mostrado en el canal. En el frontal podemos ver el logo de lo que es la consola, Gamebox Golden Sky. En la parte de arriba también podemos ver que vi llevar serigrafiado también el logo. En la parte trasera vemos la alimentación, un puerto HDMI, dos puertos USB 2.0 y una ranura para poner tarjetas micro SD. La consola que me he comprado lleva de serie una tarjeta de 32 GB. Por último vemos aquí el conector para conectarle la antena Wi-Fi. La caja, como veis, pues es metálica y en esta parte podemos ver unos orificios de ventilación para sacar el calor generado por la circuitería. Cuando conectamos la consola al televisor vemos un menú con los juegos que lleva la consola instalados. Esta consola lleva sistema operativo Android, se supone, y de una versión indeterminada. Hay gente que comenta que puede ser la versión 6. Bueno, no hay información clara al respecto, así que es un poco incógnita. El aspecto del menú es muy parecido al del Pandora's Key 7, es un stick arcade chino que os he comentado antes, y supongo que el hardware debe ser casi idéntico. Para manejarnos el menú lo podemos hacer con el maravilloso mando infernal que hemos visto antes. Con la cruceta nos iremos moviendo en la lista de juegos y nos moveremos entre las pestañas que vais viendo. Cuando nos vamos moviendo por los juegos podemos ver mini vídeos de cada juego en la parte derecha de la pantalla, un poco al estilo de otros sistemas de emulación que hemos visto en el canal.
Las pestañas que tenemos son All, en la cual tenemos todo el listado de juegos que incluye la máquina. Hay unas 233 páginas de juegos y pues, aproximadamente si son 10 juegos por cada página, pues bueno, hacer cuentas, hay unos 2000 y pico juegos. En Category tenemos todos los juegos ordenados por plataforma. Podremos ir cambiando de plataforma con la cruceta. Fijaros que en todo momento nos indican en pantalla cómo movernos por los menús, nos dan una pequeña indicación aquí en esta parte. En el apartado Recent nos listará los juegos que hemos jugado recientemente. Si accedemos al menú de configuración de la consola tenemos estas opciones. En este apartado, en el primero, tendremos la configuración de los botones del mando. En Coin Settings podremos configurar el modo de jugar a los juegos arcade. Si ponemos Free Play, cuando iniciemos los juegos no hará falta poner créditos, dado que ya se los pondrá el sistema automáticamente. El Exit Mode sería la combinación de botones para salir de los juegos. El Auto Exit podremos configurar cuánto tardará en salir de los juegos automáticamente en el caso de inactividad. En este apartado podremos aplicar una serie de filtros a la imagen de los juegos, o bien para simular el aspecto de una televisión de tubo mediante la aplicación de estas líneas que veis finitas en la imagen, o bien podremos aplicar el filtrado HD que le llama, que se trata de una especie de suavizado en las texturas de los juegos para disimular los píxeles viejunos que llevan. Como siempre digo en estos casos, yo prefiero que se quede lo más parecido al original, así que estas texturas raras a mí no me acaban de convencer. Por cierto, estos dos cambios en la imagen que os he comentado solo aplican en algunos emuladores. He probado y al menos en los de arcade se aplica, pero por ejemplo en Super Nintendo no, y en otros más pues tampoco. En la opción Enter Game Market podremos entrar en un apartado que nos permitirá descargar juegos desde una aplicación. Por supuesto todo sin coste, sin licencias, gratis todo. De las demás opciones que quedan, la más interesante es la de Wi-Fi. Es necesario configurarla, dado que si queremos usar el Game Market necesitamos tener conexión a internet. Si entramos dentro de la aplicación podremos ver los juegos disponibles que hay para descargar. Estarán organizados o por tipo de juego, por plataformas. Si pulsamos en esta plataforma, por ejemplo, podremos ver la lista de juegos para descargar disponibles. Nos indican la información del título del juego, lo que ocupan y el género. Hay bastantes disponibles, no está nada mal. Por supuesto, todo esto es sin pagar, no hay que pagar ninguna suscripción ni nada de eso. Se comienzan a ver muchas consolas chinas con este market de juegos disponible. Es posible que para personas que no se quieran rayar mucho y no tengan mucho tiempo, pues una solución bastante cómoda el tener disponible esta aplicación para ponerle pues muchísimos juegos que no tenga la consola de serie. Salgamos del market y revisemos los juegos que vienen de serie y a ver cómo los mueve. Para empezar tenemos las plataformas más sencillitas de emular, que son Super NES, Game Boy Advance, Game Boy Color, Xbox One, no nos flipemos. Parece el icono de Xbox One, aquí hay un error, son juegos de Mega Drive, ¿vale? Hay un fallo, está equivocado el icono. También tenemos estos poquitos de PC Engine. Todas estas plataformas emulan perfectamente, aunque es un hardware un poco antiguo el que lleva esta maquinita. Bueno, es suficiente para mover estos juegos sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos los juegos que hay de Dreamcast. Esta plataforma la mueve bastante bien, está al mismo nivel que otros dispositivos que os he mostrado en el canal, pero se advierte algún pequeño defecto gráfico en la emulación. Por cierto, si os interesa ver opciones similares a esta consola, pero más económicas, os dejo aquí arriba una lista de reproducción con los reviews de cacharritos similares que he ido publicando en el canal. Siguiendo con los juegos, en estas dos categorías tenemos juegos arcade para el emulador FBA y aquí tenemos los juegos arcade para MAME. Ambas plataformas emulan bastante bien y no he advertido problemas con los juegos que he probado. Aquí comenzamos a ver plataformas más potentes, como por ejemplo PSP. La verdad es que la emulación no está nada mal, va más o menos fluida, pero se advierten fallos gráficos. Esto es indicativo de que el emulador seguramente no será una versión muy actual, no está del todo pulido. Recuerda a versiones antiguas de emuladores de PSP que he probado en otras plataformas. He querido probar God of War, pero no estaba disponible en Game Market, así que lo he añadido manualmente. Y la verdad es que rinde bastante mal. Todos sabemos que este juego es muy complicado de emular, así que en este caso no da la talla la maquinita. Podemos decir que PSP puede mover algunos juegos, pero los más pesados de emular en ocasiones queda corta esta Golden Sky. Aquí tenemos los juegos que lleva de PlayStation 1. Esta plataforma, como podéis observar, se mueve perfecta en esta consola. Y probamos los juegos 3D que suelo probar, que son más exigentes, se advierte que van muy bien y no hay ningún tipo de problema. Otra plataforma que podemos probar es Nintendo 64. Si probamos nuestro 007 del alma, vemos que se mueve, bueno, más o menos normal. Sin ser lo más fluido del mundo, es más o menos jugable. En otros juegos menos complejos de emular, vemos que va bastante mejor, por lo que más o menos funciona en algunos títulos. Por último tenemos Nintendo Famicom, la Nintendo NES japonesa, que como es de esperar, pues funciona correctamente. Visto esto, vamos a destriparla un poco, viendo en detalle el hardware que lleva en su interior. Lleva un Amlogic S812B Cortex A9, como hemos dicho antes es un quad-core a 2 GHz, como GPU tiene una Mali 450 como ya he dicho, lleva 1 GB de RAM que podéis ver aquí, LPDDR3, lleva 4 GB de almacenamiento interno, y este hardware la verdad es que es del estilo de algunos TV Box que hemos visto, pero este chip es muy antiguo, no es un Amlogic S905 o un 922 como los que hemos visto en el canal. He estado mirando y parece ser que los chicos de Laca han creado una imagen compatible con este chip Amlogic tan antiguo que lleva.
Así que si saco tiempo intentaré hacer pruebas con Laca y esta consola, a ver si podemos exprimirla un poquito más, cambiando el software, aunque en esta máquina en particular no sé si es posible instalarle el Laca, tengo que probarlo. Si os motiva, darle mucho al like en el vídeo y ponerme en los comentarios qué queréis que pruebe con Laca. El precio de la Golden Sky G6 es muy variable, ahora mismo en AliExpress se encuentra por unos 100 euros más o menos. Yo la conseguí hace unas semanas por 75 con portes, había una oferta en aquel momento y bueno, tuve suerte. En eBay se puede conseguir por 85, por lo que os podéis hacer una idea, hay un baile de precios bastante importante. Mi recomendación es que os guardéis los links que os pondré en la descripción del vídeo para ir mirando de vez en cuando para cogerla cuando esté entre 70 y 80 euros. Creo que no merece la pena pagar 100 euros por la consola que es. Por ese precio tenemos dispositivos mucho más potentes que pueden mover más plataformas. Aparte del precio que tiene, como habéis visto, es una consola que tiene algunos defectos gráficos en ciertos emuladores, como habéis visto. Aunque mueve casi todas las plataformas de una manera más o menos normal, sin tirar muchos cohetes. Lleva un mando bastante malo y bastante feo de aspecto, y además no podemos cambiárselo fácilmente. He probado con varios mandos USB que me funcionan en PC o en Raspberry, y bueno, he tenido diferentes éxitos. En el mando barato de Super NES que veis, directamente ni me lo ha detectado, ni lo ha olido. Sin embargo, el de Xbox 360 y este mando estilo PlayStation 1, que es chino, es un clon, sí que los detecta perfectamente y los podemos usar para jugar. El problema es que cuando queremos salir de un juego o queremos acceder al menú de configuración no podemos, no tenemos esos botones especiales que sí tiene el mando original de la consola. Por tanto, estos mandos que son compatibles más o menos, podríamos usarlo como mando secundario. Siempre necesitamos tener el mando original de la consola pinchado para salir de los menús, etc. Como aspecto positivo que podemos decir de esta consola, son las aplicaciones que tiene para descargarse juegos desde internet, que según quién pues le pueden facilitar el proceso de añadirle juegos. La verdad es que mirando el hardware que lleva, yo creo que se pueden conseguir TV boxes más potentes que este con un precio inferior. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!